¿Estamos grabando ya? El nombre del tema es: sé valiente contigo mismo. O sé valiente contigo misma. Da igual, lo entendemos, ¿cierto? Bien. Y para comenzar, quisiera que me acompañen al libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, en el cual estaré haciendo una introducción y una aclaración importante, creo yo. Josué 1:9. No sé si me parece que hay personas afuera. Me gustaría que alguien que vino por primera vez aquí estaba afuera hace un rato y... Ok. Entonces, vamos a la palabra. Y este versículo, vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? ¿Me acompañan a la lectura? Dice así la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Puede usted decir, wow? Es que es un versículo potente de parte de Dios. Pero déjeme decirle algo. Este texto bíblico es el preferido de una gran cantidad de predicadores cristianos. Y he visto y he oído a muchos, incluso evangelistas, cómo lo usan con una tremenda vehemencia, con un fervor tremendo. Lo hacen ante una gran multitud de personas y realmente causan un gran efecto motivador. Lo hacen a veces frente a grandes grupos de personas, y estos hombres levantan sus manos y cierran sus ojos y gritan aleluya después de hablar de un versículo como este. Y ese acto a veces produce en ellos un efecto como alucinante, donde de verdad ellos se sienten Dios. No tenemos ninguna duda, por favor no me quite el versículo. No tenemos ninguna duda que este texto es un poderoso aliciente para cualquier persona, incluso sin ser una persona cristiana. Imagínese que Dios le diga: estaré contigo en donde quiera que vayas. ¿Cierto que sí? Pero lastimosamente muchos usan este verso solo para captar la dadivosidad, para aumentar el deseo de los otros, para que ofrenden o den dinero. Parece que son comerciantes, o no parece, son como comerciantes del evangelio, que llevan mensajes motivadores para llegar al intelecto de las personas y convencerles de que esto es algo que Dios le va a dar, simple y llanamente porque en ese momento hay alguien que se lo está repitiendo desde un púlpito. Entonces, la mayoría, como les digo, aprovecha la contundencia de este versículo. Este versículo es contundente y Dios lo usa de esa forma para motivar a uno de sus siervos, y que tenía que emprender una labor, una empresa muy pero muy fuerte, y les animan a gente que, confiados, asidos, aferrados en el poder de nuestro Dios, no hay nada imposible. Y sabemos que eso es verdad, que para Dios nada es imposible. Pero yo le digo que si nosotros predicamos esta palabra diciéndole a la gente: mira, ven, escucha este mensaje que yo te digo que Dios estará contigo donde quiera que vayas, y le animo, entonces lo que estoy haciendo es
engañar a la gente porque le estoy limitando la palabra de Dios. Yo nunca, escuche esto, le voy a hacer una recomendación desde ya: nunca tome un versículo aparte de su contexto. Y peor que nada, nunca corte un versículo. No se quede solamente con una frase, porque eso es lo que utilizan los engañadores para aprovecharse y venderle a usted ideas. Nosotros no hemos venido al evangelio para que nos vendan ideas. Nosotros no hemos venido al evangelio para volvernos multimillonarios. Nosotros no hemos venido al evangelio para que Dios nos dé dinero para un carro o una casa. Nosotros hemos venido al evangelio porque en el evangelio encontramos en las profundidades de su palabra, como dijo Jesucristo: en ellos pensáis que encontráis la vida eterna. Pero lo que pasa con la palabra de Dios es que dan testimonio de Cristo. Hemos venido al evangelio para conocer a Cristo y recibir vida eterna. Amén. Entonces, estos elocuentes predicadores cristianos toman este versículo en solitario, sin el más mínimo interés de engranarlo en el pasaje tal como debe ir y tal como debe ser. Ciertamente Dios nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes, por cuanto Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Pero hay una condición innegociable y que debemos cumplir, y esa es esa parte innegociable, esa condición es lo que los predicadores avivados, no en Cristo sino en su propia avaricia, cercenan, cortan, obvian, dejan a un lado. ¿Por qué? Porque no hablan el texto completo. Y el texto completo es muy claro: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esa ley, no te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículos 7 y 8 he leído. ¿Ok? Entonces remata en el texto que encabeza este escrito: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ok? O sea, la condición es que no te apartes, y debemos de cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, dice el Señor. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y estos dichos predicadores de los que acabo de hablar se justifican creyendo engañar a Dios. Pero el Altísimo Dios es muy claro en sus exigencias: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Amén. Entonces la mayoría de estos predicadores, en vez de obedecer la condición, que es no apartarse, que es guardar, que es obrar conforme a la palabra, en vez de obedecer este mandato que Dios estableció, blasfeman. Escuche esto. ¿Por qué? Porque afirman que la ley de Dios quedó abolida. Entonces sacan de la palabra de Dios un texto y lo demás está abolido. Qué tristeza cuando no tenemos conciencia de lo que realmente es la palabra de Dios. Yo quiero que nosotros hagamos un estudio serio sobre este pasaje. ¿Les parece? ¿Cuántos tienen sueño? Es un día como para tener sueño. Aprovecho para saludar a los hermanos que no pudieron venir por la cantidad de nieve que está adornando este país. Pero bueno, se han quedado. Me llamó un hermano que vive en Vaxhol, muy lejos de aquí. Estaba esperando bus desde las 8 de la mañana
y no pudo tomar bus. Estaba muy triste porque tenemos Santa Cena y él quería participar, pero a todos los hermanos que no pudieron venir al culto, al servicio esta mañana, espero que lo puedan ver y desde aquí nosotros todos les bendecimos. ¿Cierto que sí, hermanos? Amén. Bien, vamos a ir entonces al texto como debe ser. ¿Les parece? Nosotros no vamos a sacar de contexto nada. Vamos a ver por qué debemos leer completamente un pasaje. ¿Cierto que sí? Ok. Entonces Josué capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer el 1 y 2 para comenzar. Aconteció, dice en el versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Moisés había muerto. Y el pueblo de Israel, ¿qué pensaba? ¿Qué haremos ahora? ¿Quién nos guiará? Nosotros, si estuviéramos en esa condición, pensaríamos, ¿cómo podremos superar este momento? Me imagino que muchos judíos estaban temerosos, temblorosos. La tensión se acrecentaba en el campamento y ahora estaban sin un líder, sin un guía. Este momento en la historia de Israel era crítico por otro motivo también. ¿Y cuál era ese? Las promesas del pacto de Dios estaban, escuche esto, atadas a la tierra de Canaán. Toda la bendición iba a suceder en una tierra. Así lo había dicho Dios desde el principio y ahora Dios no iba a cambiar eso. Amén. Dios quería la obediencia de ese pueblo. Si Dios no hubiera querido que su pueblo llegara hasta esa tierra, Él los hubiera bendecido en el desierto. Ellos intentaron una vez llegar ahí y estuvieron al frente, pero quedaron muy tristes porque solamente 2 de los 12 espías hablaron bien y ellos se quedaron muy apesadumbrados porque había gigantes en la otra tierra y tuvieron miedo de esas cosas. Luego lo intentaron y fallaron. Entonces, como ellos fallaron, Dios los mandó a caminar 40 años en el desierto. Entonces, hay algo que me gustaría que nos quede claro en esta mañana. Dios me bendice bajo la obediencia. Diga eso conmigo. Dios me bendice bajo la obediencia a Él. Y déjeme decirle una cosa, eso nunca cambiará. Si alguien le dice a usted, haga así, que a Dios le va a gustar, pregúntese primero si lo que le están diciendo está narrado o respaldado con la santa palabra de Dios. Amén. Dios nos bendice bajo la obediencia. Entonces, desde el tiempo de Abraham, Dios había repetido su promesa de darle a Israel esta tierra. Mientras los israelitas andaban esos 40 años en el desierto, el reloj de Dios no paraba, obviamente. El reloj de Dios seguía funcionando hasta que 600 años después llegó ese momento esperado. ¿Usted se imagina cómo estaban los israelitas? Dígame una cosa, ¿le ha tocado alguna vez enfrentar una situación que le da temor, pero a la vez le crea gran expectativa? ¿Cuántos cuando se van a casar tienen temor? Pero también, yo también quiero que suceda. Pues así estaban entonces los judíos. Ellos sentían estas sensaciones. El problema es que ahora estaban sin líder. Pero el gran y santo Dios, a quien nadie le puede impedir nada, levanta a Josué. En el versículo 2 lo hemos leído. Que dijo, levántate y tú llevarás este pueblo hasta de la tierra donde yo les he prometido. El versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Una vez más, Dios recuerda que Él ya dijo algo. ¿Cierto que sí? Dios retoma el plan original basado en lo que Él ya había prometido. Dios había dicho, como lo había dicho Moisés,
todo lugar que pisare la planta de nuestro pie, ¿qué dice? Será vuestro, ¿cierto? Eso es. Este versículo también es muy mal interpretado y sacado de contexto. Y usted, yo no sé si sabe que hay gente que ha ido a ponerle pie así a la casa del vecino porque le gusta más que la de él. Es una locura. Aquí está hablando de un territorio en especial y lo vamos a ver ahora. Dios vuelve al plan original basado en lo que ya había prometido. Dios ha prometido que usted y yo iremos a la eternidad con Él si creemos en Jesucristo, y hoy nos habla de que también si guardamos esta palabra en nuestro corazón para conducirnos conforme a esta palabra. Amén. No se trata de que sean nuestras fuerzas, es Dios quien da el querer como el hacer. Se trata de que nosotros tengamos claro dónde, cómo y para qué hemos sido llamados, para qué tenemos un conocimiento de Cristo. Amén. Dios dio promesas y Él las va a cumplir. Déjeme decirle algo, Dios no está jugando contigo. Amén. Entonces, el versículo 3 nos hablaba de que es donde pusiera la planta de vuestro pie. Es un mensaje directo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el versículo 4 nos habla de dónde a dónde iban ellos a alcanzar esa heredad. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Geteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ese era el territorio que estaba demarcado y es lo que Dios, a ver, escuchen bien esto. Dios le iba a decir a Josué por dónde caminar. Y esa tierra por donde él iba a caminar sería el territorio que Dios les había prometido. O sea, era el territorio que Dios ya les había prometido. No es que ellos iban a ir pisando cosas para ver ahora más y más. Eso es lo que usan los predicadores de hoy en día para engañar a la gente y decirle, mire, pise allá y hágale una ofrenda a Dios que le duela. Y verá que Dios le da todo lo que usted le está pidiendo. Mentiras, falsedad, mentiras. Dios no nos ha llamado a nosotros a que nos hagamos ricos. Lo estoy repitiendo. No digo que Dios no bendiga. Sería una locura decir que Dios no bendice. Ustedes y yo somos testigos de la bendición de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesús, escuche esto, no tuvo una cama como la que usted tiene. El Señor Jesús no tuvo un auto como el que usted maneja. El Señor Jesús nunca tuvo las comodidades que usted y yo tenemos. Por lo tanto, ya tenemos más que el mismo Salvador. Pero la ambición del hombre, la avaricia del hombre, hace que otro que tiene mucha más avaricia le engañe. Y por eso he nombrado a ese evangelio de la prosperidad, el evangelio de la avaricia. Porque es un avaro alimentando la avaricia de otros, y por esa avaricia son engañados pensando que dándole dinero a Dios, entonces van a recibir lo que ellos desean. Entonces, vamos a ver algo también muy potente. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Wow. Les digo esto. Un mundano compraría ya esa promesa. Nadie podrá hacerte frente. Imagínense esos que les gusta andar peleando todos los días. Comprarían directamente esa promesa. No, si Dios dice así, si yo le creo, sí, yo creo que es así. Creo la palabra, lo que les conviene solamente. Entonces, este es otro de los versículos usado por los vivos, por los ávaros, y lo utilizan muchos para embaucar. Vamos un poquito a la segunda parte de ese versículo, porque aquí viene una promesa, y más bien, vamos a leerlo y después les explico esto. Mire, la continuación de este versículo sigue siendo potente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así como estuve con Moisés. Y resulta que Josué, recuerden que esta palabra era para Josué.
Josué había presenciado la ardua tarea que Moisés tuvo que llevar con un pueblo rebelde y contumaz. Un trabajo casi imposible para cualquier hombre. ¿Usted se imagina el trabajito que tenía Moisés con ese pueblo? ¿Usted se imagina el trabajo que tengo yo con usted? No, mentira. Esa palabra maravillosa que Dios le estaba dando a Josué era un gran ánimo, porque como testigo de la lucha de Moisés, Josué pudo ver las virtudes de Moisés y también ver las flaquezas de Moisés, y cómo Dios, a través de esas experiencias, Dios discipuló a Moisés, animó a Moisés, bendijo a Moisés, usó a Moisés. Josué fue testigo de toda esa obra. Entonces viene Dios y le dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Wow. Josué fue testigo de muchas cosas y seguramente se entristeció con Moisés alguna vez en sus aflicciones, pero Josué también se gozó con las victorias de Moisés. Él tenía una experiencia vasta, una gran experiencia. Josué pudo ver cómo Dios calmó el hambre del pueblo con el maná. Josué pudo ver cómo Dios respaldó a Moisés. Escuche esto. Incluso cuando su propia familia, la familia de Moisés, le atacó. ¿Recuerdan el caso de Aarón y María? Ellos atacaron a Moisés, se fueron en contra de Moisés, y Dios castigó esa infidelidad. Dios castigó a María y la convirtió en una leprosa. Dios tuvo misericordia de María y ella después, la hermana de Moisés, y después Dios la sanó. Pero incluso contra su propia familia, Dios se puso de parte de Moisés, y Josué fue testigo de todas esas cosas. Sin embargo, Josué sabía que él no era Moisés, pero Dios le dijo que sería tratado con el mismo cuidado y el mismo respaldo que le había dado a Moisés. Por tanto, Dios se manifiesta como el Dios de Moisés, el Dios que le dio las promesas a Moisés para que Josué enfoque sus pensamientos en sus debilidades. Para que Josué no enfoque sus pensamientos en sus debilidades, que no vea sus limitaciones, sino que confíe completamente, plenamente, totalmente en el Dios del cielo. Creo que esto es una gran enseñanza para nosotros, porque nuestra confianza no puede estar basada en ningún hombre. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cualquiera que tenga confianza en un hermano o en el pastor está totalmente equivocado. Yo le doy la gloria a Dios cada vez que alguien me pide una consejería. Me siento realmente, mi esposa y yo nos sentimos muy privilegiados de poder servir con una consejería. Pero Dios nos libre de creernos la solución de ustedes o de alguna situación. La solución a mis problemas se llama Jesucristo. Yo le he dicho: Jesús, yo soy el problema. Y Él un día me ha dicho: no temas, hijo mío, yo soy la solución. Así como lo dijo a Moisés, así como guió a Moisés, así guiaría a Josué y así guiará a todo aquel que hoy cree que bajo la obediencia a la palabra de Dios tiene bendición. Amén. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Wow, yo quiero que tenga muy en cuenta esta frase. La tierra de la cual juré a sus padres. Este era el motivo por el cual Josué fue llamado. Había que entregar una heredad. Había que hacer un trabajo muy arduo. Pero por eso Dios quería acompañar a Josué. ¿Sabe por qué?
porque Dios conoce y sabe que usted y yo sin Él nada podemos hacer. Amados hermanos, Dios no mueve a los hombres como objetos ni como piedras. Él no hace eso. Él hace algo diferente. Él toma a un hombre y le infunde vida. Amén. ¿Para qué? No para que ande conforme ese hombre quiera, sino para que ese hombre cumpla el propósito que Él tiene con cada una de las vidas. Dios quería cumplir su juramento y para eso, infundió vida, infundió espíritu en Josué. ¿Por qué en Josué? Porque Josué era un hombre que quería obedecer. Amén. Mis amados hermanos, también Dios ha llenado tu vida para que dejes una herencia. ¿Cuál herencia? Tal vez alguno se preguntará. ¿Será que voy a tener mucha plata? ¿Están pensando en esa herencia? Obviamente que no es una herencia terrenal de lo que estamos hablando. Si Dios te ha llamado a ti, si Dios ha tocado tu vida, es porque Dios quiere usarte para que dejes una herencia espiritual, comenzando por tu familia, comenzando por tus hijos, para que seas un hombre sacerdote en tu casa y puedas llevar la familia adelante en el nombre de Jesús. Y todos tus hijos y toda tu herencia y toda tu genealogía puedan ser hombres y mujeres que sirvan al Dios del cielo. Ese es el propósito por el cual Dios quiere llamarte. El propósito que Dios se haya manifestado en tu vida no es otro que Él sea tu Señor, tu guía y tu dirección. Y así entonces traigas mucho fruto. Sin embargo, esto no es automático. No es porque yo voy a la iglesia que ya todo funciona bien. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos estando en la iglesia tienen problemas? No levante la mano, porque yo sé que van a ser todos. Vamos por favor y leamos cuál es la condición. Versículo 7. ¿Me ayudan por favor a leerlo? Yo esta vez no quiero leer, quiero que ustedes lo hagan. Solamente aquí hay una palabra bien interesante y es la primera palabra. Solamente. ¿Qué significa solamente aquí? Solamente significa concéntrate. No te ocupes de ninguna otra cosa. Josué, dedícate a cuidar, obedecer lo que ya hablé por medio de Moisés. Una vez más, Dios repite esto. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si un día Dios te dio a ti una promesa, esa promesa sigue vigente. Si no se ha cumplido, déjeme decirle que usted no ha cuidado de hacer conforme Dios le ha mandado hacer. Porque Dios no se equivoca, ni Dios es un mentiroso. Dios cumple sus promesas. Amén. Solo dedícate entonces a obedecer lo que ya hablé por medio de Moisés. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahí los negociantes dicen, ¿cuánto quiere por esa palabra? Mentiras del diablo. Como vemos, esta promesa está sujeta al cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Amén. Está sujeta a la obediencia a la palabra de Dios. No es un talismán. No es algo que yo me compre como una jarrita o como una lámpara maravillosa de la cual froto y sale ya Dios y me dice, ¿qué quieres, hijo mío? Así no es Dios. Dios es soberano, Dios es supremo, Dios es todopoderoso. A nosotros los hombres no tenemos la capacidad, escuche esto, de pararnos delante de Dios y exigirle algo. Sin embargo, muchos enseñan y dicen, mire Dios,
Usted dijo que para que yo sea prosperado en todas las cosas que emprenda, yo ya compré la palabra, ahora cúmpleme. Somos groseros delante de Dios. Somos poco reverentes, poco respetuosos del Dios del cielo. Parece a la historia de la hormiguita, que después de que un elefante pasa y le estropea el nido, todas las hormiguitas se van atacando al elefante y solo queda una después de que el elefante se sacude. Y estaba pegada de por aquí y todas abajo decían: ahórcalo, ahórcalo, ahórcalo. Nos parecemos como una hormiguita tratando de doblar la voluntad de Dios. Somos realmente irreverentes con Dios. Nos falta aprender que es en el contexto del propósito de Dios y la voluntad de Dios que las cosas pueden llegar a ser hechas. Una vez más les ruego, nunca saquen de contexto un versículo y mucho menos se queden ustedes con una sola frase de la Biblia. Eso es una locura. Versículo 8, por favor, acompáñenme. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Y hay un ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca significa que no solamente debía meditar, ¿se dan cuenta? Nunca se apartará de tu boca, pero uno no usa la boca para meditar. ¿Para qué usamos la boca? Para hablar. Esta palabra no era solamente o no significaba que solo debía meditar en la palabra, sino hablarla. En otras palabras, Josué debía enseñar la palabra. Debía enseñarle al pueblo cuál era la verdad. Debía enseñarle al pueblo que había condiciones y era guardar esa palabra en su corazón. De igual manera, mi hermano o mi hermana, yo les invito en el nombre de Jesús a que ustedes busquen la enseñanza de la palabra de Dios. Buscar la palabra, escudriñar la palabra para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Queremos vivir una vida agradable, queremos vivir una vida buena y anhelamos una vida perfecta. ¿Cuántos anhelan eso? La Biblia nos dice cómo alcanzar estas cosas, y es así, estando ligados, atados, aferrados a la palabra santa de Dios. No hay otra cosa que pueda cambiar tu vida. No hay atajos en el Evangelio. No hay métodos en el Evangelio. No existe eso. La verdad solamente es una. La verdad, del camino y la vida se llaman Jesucristo. No hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas para llegar al Padre. Solamente Él es el medio de salvación. Amén. Les repito, mis amados hermanos, la palabra no es un amuleto. No es algo que yo me compro por un poquito y ya con eso camino toda la vida. Y así haga lo que haga, confío como en un amuleto. No importa que yo esté pecando, Dios me va a ayudar. Algunos saben una cosa triste y hasta un poco fuera de contexto, pero permítame contarles. Yo vengo de un país muy violento, Colombia. Gracias a Dios ha venido mejorando. Pero en el tiempo del sicariato, que fue lo más fuerte, ¿saben qué es un sicario? ¿Cierto? Alguien que mata por sueldo, por dinero. Estos hombres iban y se entregaban en oración a una virgen. Y cargaban a la virgen como un amuleto para ir a matar y que no los cogieran. ¿Usted se imagina cuán distorsionada puede llegar a estar la cabeza de un ser humano cuando no conoce la palabra de Dios? Mira que te mando, versículo 9. Antes permítame decirle algo. Lo que hará que todo le salga bien en la vida a usted, de lo que cabe,
es si guardas y obras conforme a esta palabra. Y ahora sí me gustaría decirles lo que dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es nuestro versículo central en esta mañana. Pero ahora creo que ya hay un cambio en ese versículo. ¿No lo ven así? Porque ya nos damos cuenta que no es que yo lo digo, porque algunos dicen, yo declaro esa palabra y hijo pasa conmigo. Yo no sé, si pudiéramos declarar y ya todo fuera posible, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Entonces, estará contigo este Dios en donde quiera que vayas. Esto no es otra cosa que el Santo Espíritu de Dios en la vida de Josué, guiando su vida en cada momento. Ustedes y yo, mis amados hermanos, según dice la Escritura, ustedes y yo tenemos al Santo Espíritu dentro de nosotros. Cristo lo envió y ahora hemos sido sellados, marcados como un anticipo, como una señal de que le pertenecemos a Dios, pero que también somos responsables delante de Dios. Y aquí la pregunta sería, ¿qué tan valientes somos para negarnos a nosotros mismos? ¿Qué tan valientes somos para negarnos a nosotros mismos? ¿Qué tan valientes somos con nosotros mismos? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay una responsabilidad y la valentía se demuestra cuando la palabra de Dios que recibimos la llevamos por obra. Lo voy a extender de alguna manera. Hay un sonido aquí que no me gusta, por favor. Quiero decir lo siguiente: ser cristiano no es un estado, no es quedarme, tener solamente un nombre. Ser cristiano es una actividad, es una disposición, es un deseo de obedecer lo que Dios dice. Ser cristiano no es un título que yo llevo por ahí haciendo lo que a mí me parece. Ser cristiano es parecerme cada día más a Cristo. Amén. Ser cristiano no es una vida llena de pereza y de cobardía. La pereza y la cobardía nunca lograron nada en el reino de Dios. Josué no era un perezoso ni un cobarde. Él había sido uno de los 12 espías y fue uno de los 2 que vino y trajo buenas noticias al pueblo. Algunos van en el nombre de Dios, hablando de Dios por todas partes, pero cada vez que hay un pequeño problema, ellos lo hacen más grande, porque no alcanzan a ver que tienen de su parte al Dios del cielo. Josué no hizo esto. Josué no fue un cobarde. Y déjame decirle algo más para que entendamos bien que Dios considera el esfuerzo y la valentía como algo de mucha o de suma importancia. Les invito a que lo veamos, lo que Dios nos dice en el Apocalipsis, en el libro el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Aquí en este último libro de la Biblia, Dios tiene un propósito. Dios quiere mostrarnos y dice Dios quiénes irán a acompañarlo por toda la eternidad. Y en Apocalipsis también se nos dice quiénes no irán. Adivine quiénes se encuentran en esa lista: los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que van al lago de fuego. Pero encabezando la lista son ¿qué? Los cobardes. Los cobardes son los que encabezan la lista. Y ahí la lista sigue: incrédulos y abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, todos. Pero hay algo bien interesante: los cobardes son los primeros en la lista. ¿Se da cuenta cómo Dios exalta la valentía de su pueblo? ¿Se da cuenta cómo Dios tiene estima por la valentía y el esfuerzo de su pueblo?
No estoy diciendo que nosotros vamos a caminar con Dios o iremos a la presencia de Dios basado en nuestras obras. Estoy diciendo que Dios quiere que seamos esforzados y valientes para hacer conforme Él ha dicho. Eso es una gran diferencia. Ese es el llamado a Josué, de esfuérzate y sé muy valiente. Es el mismo llamado que Dios hace a todo cristiano. Siempre ha sido así, hermanos. La valentía que Dios pide no es una valentía no es la valentía que alaba el mundo. Para muchos en el mundo la valentía significa muchas otras cosas. Yo recuerdo una vez que un finlandés y un sueco me hablaban de la valentía. ¿Y sabe por qué eran valientes? Porque habíamos hecho un hueco en el hielo y salir corriendo desnudos a tirarse dentro de esto. Eso significaba ser muy valiente. La valentía puede ser para el mundo muchas cosas. La valentía en mis tiempos de juventud y adolescencia era ir y pararse contra el más grande y agarrarse a golpes con él. Teníamos un concepto errado de la valentía, pero la valentía es totalmente otra cosa según Dios. Es una valentía que surge, que nace en mí como fruto de haber nacido de nuevo, de tener la palabra de Dios en mi vida, de pertenecer al pacto establecido entre Dios y su pueblo. Una valentía que Dios define y que a menudo nos confunde, porque a menudo no la comprendemos. La valentía que Dios pide se define en el versículo 7 y tiene que ver sobre todo con honrar la voluntad de Dios escrita en su palabra. Amén. Veamos el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que hay, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La valentía significa no apartarse de la palabra y el mandato de Dios. Que no mires hacia ningún otro lado, que no importa si el mundo se viste de lo que se vista, no importa lo que el mundo parezca, no importa lo que el mundo te pueda ofrecer, no mires al mundo. Camina basado en la palabra que Dios te ha dado. Y aquí tienes la santa palabra de Dios. La hemos estado estudiando. Tú la tienes en tus manos. Pero debes buscar en esa palabra la valentía para tu vida. La valentía verdadera es guardar la ley de Dios. La valentía que Dios busca es la de glorificarle a Él por medio de aceptar y honrar su santa palabra. Amén. En los versículos 7 y también en el 8 se hace énfasis en guardar toda la ley. Mire, no era solo las partes que tal vez le gustaban a Josué. Toda la ley. Algunos quieren venir a la iglesia porque no hay que dejar de congregarse y se ponen muy espiritufláuticos. Pero ¿qué pasa cuando en el trabajo escribe más horas de las que trabajó? ¿Qué pasa cuando usted del trabajo, porque como ellos tienen tanto, usted dice, no, yo mejor me traigo este jabón? Tal vez es algo ridículo lo que le estoy diciendo, pero sé qué pasa. ¿Qué hay que cuando yo al vecino le engaño? Dios, ¿qué hará con nosotros? El Espíritu Santo, si tú eres un hijo de Dios, te va a redarguir. Y me gustaría que escuches al Espíritu de Dios. Entonces no es solamente una parte, ni solo lo que le gustaba, le pudiera gustar a Josué. Esto es lo que requiere esfuerzo consigo mismos, ser valientes con nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Esto es lo que requiere valentía para con uno mismo. Josué debía ser ejemplo para todo el pueblo, poniendo en alto honor, en alta honra, primeramente a Dios en primer lugar, por medio de guardar su santa palabra. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cuál es el momento que requiere más valentía en todo el día?
¿Cuál es el momento que requiere más valentía en todo el día? Cuando usted se levanta es el momento crucial. Pues el momento que requiere valentía es en el momento que usted se levanta y se mira al espejo. No porque usted sea muy feo, no. No. Porque mientras usted contempla su rostro, está contemplando la persona con quien tendrá que luchar durante todo el día. Esa persona que usted ve ahí es esa que luchará con usted cada día. ¿Por qué digo esto? Porque dentro suyo siempre hay una tendencia a hacerle el mal. Siempre hay una tendencia a buscar atajos. Siempre hay una tendencia constante al mal. Una constancia grande, frecuente, bombardeo en su pensamiento de ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ideas y fantasías incluso que se levantan contra la obediencia a esta palabra. Dentro suyo hay una lucha, y el que no tiene esa lucha es porque no tiene al Espíritu Santo. Porque si usted no tiene esa lucha, usted todavía ni siquiera se ha dado cuenta que su conducta es una conducta pecaminosa. Algunos creen que son muy buenos. ¿Cuántos aquí son muy buenos? Algunos aquí son muy pecadores. Si digo que levanten la mano, ninguno la levanta. ¿Por qué? Porque no confiesan, pecadores. Amados hermanos, cada uno debe preguntarse hoy: ¿estoy haciendo lo que manda Dios para mi vida? ¿Estoy obedeciendo esta palabra? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho: haz esta cosa, y todavía están diciendo: espero que me lo confirme Dios? Es que si tú no me confirmas, por medio de que venga un ángel y me hable así, o el pastor venga, me ponga la mano y te en el nombre de Jesús te digo, y quieren que uno le repita la palabra exacta, creen que nosotros somos gurú, o que somos quién sabe qué cosa, adivinos. No, déjeme decirle que de mí no va a salir nada bueno, pero de la palabra de Dios sale el manantial de bendición para nuestras vidas. Y no estoy hablando de cosas materiales. La bendición para su vida es que usted camine conforme Dios quiere que usted camine. Amén. Recordemos, hermanos, algo muy importante. Ninguna hazaña, ningún esfuerzo, ninguna obra valiente vale nada si está desligada de la meditación diaria de la palabra de Dios. Algunos creen que pueden lograr cosas. Mire, mucha gente logra muchas cosas apartado de la palabra de Dios. Muchos se inventan sistemas, métodos. Muchos se inventan, algunos dicen que están guiados por los ovnis y que por eso ahora ellos andan de forma muy inteligente. Pero ninguna cosa que usted haga apartado del Señor tiene resultado eterno. Aquí tal vez algunos dicen: no es por nada, pero a mí me va mejor que a los tales cristianos. Sí, pero con un dicho muy popular dice: el que ríe último ríe mejor, Señor. El día que estemos frente al trono blanco, a ese gran trono maravilloso, Dios a uno les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Sabe? Dios dice eso en un contexto tremendo, porque Dios se lo está diciendo a personas que, estando, según ellos, en la iglesia, en el nombre de Dios, decían ellos, luego en tu nombre no sanamos enfermos. Luego en tu nombre no predicamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre viajamos, en tu nombre deshicimos, en tu nombre. Pero Dios les dice: nunca os conocí. Ellos usaron el nombre de Dios, pero en el corazón de ellos había orgullo, vanagloria, y solamente buscaban ser vistos por los hombres. Dios nunca les conoció. Hay muchas cosas
luces en el mundo que te pueden distraer, que te pueden llevar a distintos caminos, pero el camino es Cristo y ningún otro más. Si tú encuentras algo diferente a Cristo y eso te da resultados, ten cuidado. Ten cuidado, porque Dios nunca, mire, si Dios tuviera dos caminos para llegar a Él hubiera dicho: vengan a Cristo y vengan a Sancocho. No, no hay eso. No hay eso. La palabra de Dios es muy clara. No te apartes de esta palabra. No mires a ningún otro lado. Solamente en Cristo hay salvación. Amén. No hay nada que hagamos en nuestra fuerza que sea realmente valiosa como para acercarnos, entregar nuestra vida a ello. Si no depende de la palabra de Dios, nosotros realmente estamos confundidos. Mira, hermano, Dios no permite siquiera hablar de esfuerzo ni de valentía si no estamos dispuestos a comenzar con el esfuerzo de conocer su palabra. Algunos dicen ser cristianos y llevan 400 años como cristianos, pero todavía no han comenzado a leer la Biblia. ¿Qué clase de enamorado es aquel que no lee las cartas de su enamorada? Así que, hermanos, ahí comenzaba la tarea valiente de Josué y ahí comienza nuestra tarea. Y yo les quiero decir algo: Josué no fue un hombre perfecto, Josué también falló. ¿Cuántos saben eso? Josué se equivocó. ¿Cuántos de nosotros sentimos, hermanos, con este mensaje nuestra flaqueza? ¿Cuántos a través de este mensaje nos damos cuenta de nuestra ignorancia? ¿Cuántos reconocemos que hemos sido algo cobardes, apáticos o perezosos para cumplir la misión que Dios nos ha dado? Tal vez usted, al oír este mensaje en esta mañana, ha orado diciendo: Padre, perdóname, sé que te he fallado. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han sentido en esta mañana esto? Señor, te he fallado, creo que me he equivocado. Ahora, si eso es así, ¿de dónde espera usted la ayuda? La ayuda no viene de usted mismo. La ayuda no viene ni siquiera de otra persona, pues todos somos débiles y fallamos. Nuestra ayuda no puede venir de Josué, porque Josué murió hace miles de años. Y en última instancia Josué era un hombre falible. Debemos mirar hacia otro Josué. Debemos mirar a Jesús, la verdadera cabeza del pueblo de Dios, el verdadero y eterno mediador nuestro. Amén. Cuando Jesús cumplió su misión aquí en la tierra al resucitar y ascender al cielo, Él envió a su Santo Espíritu sobre los hombres con un motivo, por un motivo grande. ¿Sabe cuál era? Y cuando digo hombres, obviamente me refiero al género humano, con el perdón de las feministas. Cuando Jesús subió al cielo, envió a su Santo Espíritu sobre los hombres para convertir cobardes en valientes, para convertir perezosos en hombres esforzados. Volvamos entonces a mirarnos en este día en el espejo. Vayamos a la cruz. Vayamos a la cruz de Cristo con nuestra desobediencia, nuestras perezas, nuestras cobardías y nuestras sinvergüenzadas espirituales. Ahora le invito a que usted oiga a Dios. Yo le invito a que usted oiga a Dios. Yo le invito a que usted escuche a Dios. Y usted me dirá: pastor, es que a mí como que tengo los oídos tapados. No, hermanos, si usted puede leer esta palabra, encontrará el mensaje de Dios para su vida. Es día de rendirnos a Él. Es día de postrarnos a Él. Amén. Esta palabra, guárdela en su corazón. Y pregúntese: ¿estoy siendo valiente conmigo mismo? ¿Estoy siendo valiente para poner primeramente la palabra de Dios incluso por encima de mis deseos? Si eso hace, yo en el nombre de Jesús le aseguro que Dios le levantará, así como levantó a Josué. Esas promesas para él son maravillosas, fueron para ese tiempo,
Pero déjeme decirle, nosotros tenemos mayores promesas. Josué tuvo que ver el testimonio de Moisés, pero usted y yo tenemos el testimonio de Cristo. Ustedes y yo tenemos el ejemplo de los ejemplos. Ustedes y yo tenemos la guianza en nuestra vida. Ustedes y yo tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. No hay ninguna otra cosa que necesitemos. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. Y Cristo puede hoy darnos tal vez sanidad. Cristo tal vez hoy puede darnos prosperidad. Pero ¿qué importa si la recibimos o no? En Él tenemos eternidad. Eso está por encima de las cosas terrenales. Mis amados hermanos, en Cristo tenemos la victoria. En Cristo seremos bendecidos. En Cristo caminaremos y no hay diablo que se nos ponga enfrente. Si usted es un hijo de Dios, si usted está cumpliendo el propósito de Dios, dígame, ¿quién puede oponerse a la voluntad del Santo? Nadie. La obediencia a Dios nos lleva. La obediencia a Dios nos alienta. La obediencia a Dios nos da nuevas fuerzas. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Ese es el Dios de la Escritura. Y ese Dios hizo promesas a su pueblo. En nosotros Dios pensó cuando le dijo a Abraham: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí ustedes y yo estábamos presentes. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, que yo sea valiente para ser obediente? Que yo sea valiente, Padre, conmigo mismo. Que cuando me mire al espejo entienda que es un día, Señor, en el que necesito tu fuerza, tu guianza, tu dirección. Que necesito, Señor, que tú me guíes. Que no soy yo suficiente, Dios. Que nunca lo he sido y nunca lo seré. Que sin ti nada puedo hacer. Te alabo y te bendigo, mi Dios. Y en esta noche, en esta mañana, quisiera invitarles a rendirse a Él. Quisiera invitarles a que ustedes se rindan a Él. Y que sean lo suficientemente valientes para negarse a ustedes mismos.